Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Cubs en Brewers, Jameson Taillon es el abridor para Chicago. Taillon en 12 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.90 y whip de 1.27. El veterano poncha al 18.3% y otorga boletos al 5.5%. Sirve rodados al 38.5% con 1.05 jonrones por 9 entradas. Colin Rea será el abridor para Milwaukee. Rea ha aparecido en 15 juegos con una efectividad de 3.62 y whip de 1.24. El derecho ha visto su porcentaje de ponches bajar al 15.6% con 7.5% de boletos. Sirve rodados al 40.2% con 1.32 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.79 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Chicago está bateando para 230 en la carretera, perdiendo 26 de 42. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 5.66. Milwaukee en sus últimos 7 juegos está bateando para 287 y anotando 5.1 carreras por juego. Los Cubs están 17-35 cuando están entre más 125 y menos 125 esta temporada con una pérdida de menos 19 unidades. El récord del equipo detrás de Taillon es 6-15 cuando están entre más 125 y 125 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 10.1 unidades. El récord del equipo detrás de Rea es 13-4 en juegos nocturnos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 1.0 unidades. Juega Milwaukee menos 132. Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Reds en Cardinals. Frankie Montas es el abridor para Cincinnati. Montas tiene 14 aperturas en el año con una efectividad de 4.48 y whip de 1.36. El derecho poncha al 18.4% y otorga boletos al 9.4%. Sirve rodados al 40.8% con 1.09 jonrones por 9 entradas. Andre Pallante será el abridor para St. Louis. Pallante ha aparecido en 14 juegos con una efectividad de 5.23 y whip de 1.62. El derecho poncha al 17.8% y otorga boletos al 10.3%. Sirve rodados al 59.6% con 0.83 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.22 sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Cincinnati está bateando para 228 contra abridores derechos con un récord perdedor contra ellos. St. Louis en sus últimos 7 juegos está bateando para 282 y anotando 4.7 carreras por juego. Los Reds tienen un récord perdedor en la carretera. Juega St. Louis menos 124. Cleveland Guardians vs Kansas City Royals, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Guardians en Royals. Triston McKenzie es el abridor para Cleveland. McKenzie tiene 15 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.66 y whip de 1.50. El derecho poncha al 21.8% y otorga boletos al 14.1%. Sirve rodados al 35% con 2.09 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 6.15 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Alec Marsh será el abridor para Kansas City. Marsh en 14 aperturas tiene una efectividad de 4.40 y whip de 1.22. El derecho poncha al 21.8% y otorga boletos al 7.3%. Sirve rodados al 35.9% con 1.07 jonrones por 9 entradas. Cleveland está bateando para 268 en sus últimos 7 juegos y anotando 5.7 carreras por juego. Estaban 25-18 en la carretera cuando comenzó esta serie. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 2.66. KC en sus últimos 7 juegos está bateando para 175. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 4.44. Los Guardians están 28-11 cuando están entre menos 100 y menos 150 esta temporada con un retorno de más 14.1 unidades y 33-18 detrás de McKenzie en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 13.3 unidades. Juega Cleveland menos 121. Colorado Rockies vs Chicago White Sox, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Rockies en White Sox. Dakota Hudson será el abridor para Colorado. Hudson en 15 aperturas en el año tiene una efectividad de 5.63 y whip de 1.58. El derecho poncha solo al 11.9% y otorga boletos al 11%.
Sirve rodados al 52.1% con 1.06 jonrones por 9 entradas. Drew Thorpe será el abridor para Chicago. Thorpe tiene 3 aperturas con una efectividad de 5.02 y whip de 1.53. El novato derecho poncha al 13.6% y otorga boletos al 16.7%. Sirve rodados al 40.9% con 0.63 jonrones por 9 entradas. En los últimos 10 juegos, los White Sox están bateando para 190 y anotando 1.8 carreras por juego. Colorado está bateando para 232 contra derechos, anotando 4.1 carreras por juego. Chicago tiene un récord de 15-49 contra abridores derechos esta temporada con una pérdida de menos 26.1 unidades. Juega Colorado más 1.05. Detroit Tigers vs. Los Angeles Angels, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Tigers en Angels, Kenta Maeda será el abridor para Detroit. Maeda tiene 13 aperturas en 2024 con una efectividad de 6.00 y whip de 1.43. El derecho ha visto su porcentaje de ponches bajar al 17.6% con 7.7% de boletos. Sirve rodados al 34.9% con 1.83 jonrones por 9 entradas. Zach Plesac será el abridor para Los Ángeles. Plesac en 2 aperturas ha permitido 9 carreras limpias con 2 ponches en 9 1/3 entradas. Fue ineficaz en 5 aperturas el año pasado con Cleveland con una efectividad de 7.59 y whip de 1.97. En 13 aperturas en AAA este año, registró una efectividad de 5.42 con whip de 1.43, ponchando a 51 bateadores en 74 2/3 entradas. El bullpen de los Angels en casa tiene una efectividad de 5.16 en sus 40 juegos, perdiendo 25 de esos juegos. El bullpen de Detroit en la carretera tiene una efectividad de 3.38. Están 22-7 en la carretera cuando están entre menos 100 y menos 150 en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 13.4 unidades. Los Ángeles tiene un récord de 2-11 enfrentando al Central este año con una pérdida de menos 8.1 unidades y 7-21 enfrentando equipos que permiten 4.4 carreras por juego o menos esta temporada con una pérdida de menos 11.9 unidades. Juega Detroit menos 112. Houston Astros vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Astros en Mets, Ronel Blanco será el abridor para Houston. Blanco tiene 14 aperturas en la temporada con una efectividad de 2.34 y whip de 0.97. El derecho poncha al 23.7% y otorga boletos al 10.2%. Sirve rodados al 39.2% con 1.06 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.06 sugiere un aumento en la efectividad si se mantiene la forma. José Quintana será el abridor para Nueva York. Quintana en 15 aperturas tiene una efectividad de 4.58 y whip de 1.32. El zurdo poncha al 17.2% y otorga boletos al 7.7%. Sirve rodados al 45.3% con 1.37 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Mets están bateando para 215 y anotando 8.2 carreras por juego. Houston en este periodo está bateando para 288 y anotando 6.1 carreras por juego. Blanco en la carretera tiene una efectividad de 1.98 en sus 6 aperturas. Los Astros tienen un récord de 41-26 en la carretera cuando están entre más 125 y menos 125 en las últimas 2 temporadas. Nueva York está 46-74 enfrentando abridores que permiten 5.5 hits por juego o menos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 36.4 unidades. Juega Houston menos 112. Los Ángeles Dodgers vs San Francisco Giants, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Dodgers en Giants, Landon Knack será el abridor para Los Ángeles. Knack en 5 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 2.10 y whip de 0.94. El novato derecho poncha al 17.6% y otorga boletos al 7.8%. Sirve rodados al 36.5% con 1.05 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.43 sugiere un aumento en la efectividad basada en sus números. Logan Webb es el abridor para San Francisco. Webb tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.16 y whip de 1.22. El derecho poncha al 21% y otorga boletos al 5.3%.
Sirve rodados al 56.5% con poco daño por jonrones. Los Ángeles está bateando para 261 en sus 59 juegos nocturnos, anotando 5.4 carreras por juego y ganando 37 de 59. San Francisco está bateando para 232 en sus últimos 7 juegos. El récord del equipo detrás de Webb es 22-28 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 12.2 unidades. La tiene un récord de 27-16 cuando están entre más 1.25 y menos 125 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 11.1 unidades. Juega Los Ángeles menos 105. Miami Marlins vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Marlins en Phillies. Kyle Tyler se espera que sea el abridor para Miami. Tyler ha aparecido en 2 juegos este año, permitiendo 3 carreras limpias con 3 ponches en 6 entradas de trabajo. Fue seleccionado en la 20ª ronda en 2018, con 7 apariciones en el bullpen en los últimos años con buenos resultados. Ha lanzado 45 entradas en AAA este año con una efectividad de 2.80 y whip de 1.18, ponchando a 35 bateadores y otorgando 18 boletos. Christopher Sánchez será el abridor para Filadelfia. Sánchez tiene 15 aperturas con una efectividad de 2.67 y whip de 1.28. El derecho poncha al 20.2% y otorga boletos al 6.9%. Sirve rodados al 59.5% con daño mínimo de jonrones. El bullpen de Miami en la carretera tiene una efectividad de 3.77. En sus últimos 7 juegos están bateando para 190. Sánchez en casa tiene una efectividad de 1.41 en sus 8 aperturas. Los Marlins están 11-2 al under cuando son desvalidos en la carretera con una línea de más 1.75 a más 2.50 esta temporada y contra abridores zurdos en la carretera. Filadelfia está 18-10 al under cuando es favorito por menos 150 o más en casa esta temporada. Juega Miami y Filadelfia bajo 8.5. Minnesota Twins vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Twins en Mariners. Bailey Ober será el abridor para Minnesota. Ober tiene 15 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.50 y whip de 1.11. El derecho poncha al 25.2% y otorga boletos al 6.1%. Sirve rodados al 31.8% con 1.54 jonrones por 9 entradas. Logan Gilbert será el abridor para Seattle. Gilbert tiene 16 aperturas con una efectividad de 2.71 y whip de 0.89. El derecho poncha al 24.6% y otorga boletos al 5.2%. Sirve rodados al 43.9% con 0.93 jonrones por 9 entradas. Minnesota está bateando para 236 contra abridores derechos este año con una pérdida de menos 4.8 unidades. Su bullpen tiene una efectividad de 4.05 en la carretera. El bullpen de Seattle en casa tiene una efectividad de 2.81. Tienen un récord de 27-12 en casa. El récord del equipo detrás de Gilbert es 26-13 cuando están entre más 1.25 y menos 125 en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 14.2 unidades. Los Twins tienen un récord de 13-24 contra equipos ganadores con una pérdida de menos 14.4 unidades. Juega Seattle menos 126. New York Yankees vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Yankees en Blue Jays. Marcus Stroman es el abridor para New York. Stroman tiene 16 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.15 y whip de 1.26. El veterano poncha al 17.6% y otorga boletos al 10.5%. Los rodados son al 50.2% con 1.18 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.87 sugiere un aumento en la efectividad si se mantiene la forma. Yusei Kikuchi es el abridor para Toronto. Kikuchi en 16 aperturas tiene una efectividad de 4.00 y whip de 1.33. El zurdo poncha al 24.2% y otorga boletos al 5.6%. Sirve rodados al 42.4% con 1.19 jonrones por 9 entradas. New York está bateando para 227 contra abridores zurdos, perdiendo 12 de 21 contra ellos. Están bateando para 216 contra la división, perdiendo 13 de 23. El récord del equipo detrás de Kikuchi es 21-10 enfrentando a equipos ganadores en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 10.9 unidades. Juega Toronto más 1.05.
Oakland Athletics vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Athletics en Diamondbacks. JP Sears será el abridor para Oakland. Sears tiene 16 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.04 y whip de 1.33. El zurdo poncha al 15.4% y otorga boletos al 7.7%. Sirve rodados al 37.1% con 1.29 jonrones por 9 entradas. Slade Cecconi será el abridor para Arizona. Cecconi ha aparecido en 11 juegos con una efectividad de 5.74 y whip de 1.22. El derecho poncha al 18.5% y otorga boletos al 4.1%. Sirve rodados al 33.7% con 2.03 jonrones por 9 entradas. Cecconi ha sido golpeado en casa. Sears ha sido golpeado en sus últimas 3 aperturas. Arizona está bateando para 269 contra abridores zurdos, anotando 5.4 carreras por juego. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 4.31. Los Diamondbacks tienen un récord de 12-3 al over en casa contra la Liga Americana. Juega Oakland y Arizona over 8.5. Pittsburgh Pirates vs Atlanta Braves, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Pirates en Braves. Martín Pérez es el abridor para Pittsburgh. Pérez tiene 11 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.71 y whip de 1.55. El zurdo poncha al 18% y otorga boletos al 7.5%. Sirve rodados al 41.9% con 1.41 jonrones por 9 entradas. Charlie Morton es el abridor para Atlanta. Morton tiene 14 aperturas con una efectividad de 4.20 y whip de 1.30. El veterano poncha al 24.1% y otorga boletos al 10.5%. Sirve rodados al 44% con 0.79 jonrones por 9 entradas. Pittsburgh en sus últimos 7 juegos está bateando para 205. Están 31-20 al under contra abridores derechos esta temporada. Atlanta está bateando para 236 en sus 49 juegos nocturnos, yendo al under en 33 de 48 con un empate. El bullpen de los Braves en casa tiene una efectividad de 3.12. Están 19-9 al under en casa siendo favoritos por menos 150 o más esta temporada. Juega Pittsburgh y Atlanta bajo 8.5. San Diego Padres vs Boston Red Sox, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Padres en Red Sox. Randy Vázquez es el abridor para San Diego. Vázquez en 10 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 5.10 y whip de 1.68. El derecho poncha al 14.6% y otorga boletos al 5.6%. Sirve rodados al 41.3% con 1.89 jonrones por 9 entradas. Nick Pivetta será el abridor para Boston. Pivetta tiene 11 aperturas con una efectividad de 4.06 y whip de 1.16. El veterano poncha al 27.2% y otorga boletos al 6.4%. Los rodados son al 32.7% con 1.87 jonrones por 9 entradas. San Diego tiene un récord ganador en la carretera donde batea para 273 y anota 4.7 carreras por juego. También están bateando para 272 contra abridores derechos y anotando 5.3 carreras por juego. Pivetta ha sido golpeado en sus últimas 3 aperturas. Boston está 31-35 como favorito en casa de menos 125 a menos 175 en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 19.6 unidades. Los Padres están 24-18 contra equipos ganadores este año con un retorno de más 8.3 unidades. Juega San Diego más 1.37. Texas Rangers vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Rangers en Orioles. Max Scherzer es el abridor para Texas. Scherzer en su debut de 2024 no permitió carreras con 4 ponches en 5 entradas en casa contra los Royals. La temporada pasada, el veterano tuvo 27 aperturas con una efectividad de 3.77 y whip de 1.12. El derecho ponchó al 28% y otorgó boletos al 7.2%. Sirvió rodados al 33.3% con 1.65 jonrones por 9 entradas. Albert Suárez será el abridor para Baltimore. Suárez tiene 9 apariciones con una efectividad de 2.70 y whip de 1.33. El derecho poncha al 18.7% y otorga boletos al 9.6%.
Sirve rodados al 34% con daño limitado de jonrones. Baltimore en sus últimos 7 juegos está bateando para 302 y anotando 6.3 carreras por juego. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.12. Texas está bateando para 230 en sus primeros 49 juegos nocturnos y tiene una efectividad de bullpen en la carretera de 6.36. Los Orioles están 71-34 cuando son favoritos por menos 125 a menos 175 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 21.6 unidades. Están 24-8 enfrentando a un equipo de la Liga Americana con un porcentaje de slugging de 400 o menor esta temporada con un retorno de más 11.5 unidades. Texas está 20-31 enfrentando a un equipo con un bullpen whip de 1.35 o menor esta temporada. Juega Baltimore menos 130. Washington Nationals vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas MLB, 28 de junio de 2024. Nationals en Rays. Mitchell Parker será el abridor para Washington. Parker en 13 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.30 con whip de 1.10. El novato zurdo poncha al 19.4% y otorga boletos al 5.7%. Tiene una tasa de rodados de 42.8% con 0.86 jonrones por 9 entradas. Zach Eflin es el abridor para Tampa Bay. Eflin tiene 14 aperturas con una efectividad de 4.20 y whip de 1.14. El veterano poncha al 18.7% y otorga boletos al 1.8%. Los rodados son al 43.6% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Washington en sus últimos 7 juegos está bateando para 257 y anotando 5.7 carreras por juego. Los Rays están bateando para 225 en casa, perdiendo 24 de 45 ahí. Washington está 30-36 cuando es desvalido de más 1.00 o más esta temporada con un retorno de más 10.5 unidades. Tampa Bay está 7-17 enfrentando a un abridor que permite 5.5 hits por juego o menos esta temporada con una pérdida de menos 13.6 unidades. Juega Washington más 1.38.